Bienvenido al canal Narraciones Budismo. Extraído del grupo de Facebook Dharmadictos. ¿Cómo practico meditación? ¿Cuál es la técnica principal del budismo? Cuando usualmente queremos aprender meditación, recurrimos a la red. Lamentablemente encontramos tanto material que es natural caer en confusiones. Encontramos técnicas de yoga, personas que nos aconsejan uno u otro sendero diferente. Me parece vale la pena aclarar en lo que la meditación budista consiste. ¿Qué es un objeto de fijación? Un objeto de fijación es el soporte sobre el cual posamos o fijamos nuestra atención. Puede ser un objeto externo, casina, o un aspecto del cuerpo, estómago al respirar, nariz, etc. La técnica de meditación budista más popular es el Anapanasmriti, en sánscrito, o Anapanasati en pali. Literalmente, Anapana significa flujo natural y Smriti, consciencia plena o atención, lo que vendría siendo como atención plena a la respiración natural. Explicada en dos sutras fundamentales, Anapanasati Sutra y el Satipatthana Sutra. Esta técnica es la columna vertebral de todas las escuelas budistas, ya que consiste en un entrenamiento mental de concentración que nos conducirá a Sapta Bodhyanga, o los 7 factores del despertar. Los 7 factores de la iluminación, y de manera progresiva son Sati, mindfulness, Dhammavicaya, análisis o investigación, Viriya, energía o persistencia, Piti, la dicha o el placer asociado con la calma, Pasadi, serenidad o tranquilidad, Samadhi y finalmente Upekkha, ecuanimidad. Para entrar en samadhi o en un estado de profunda absorción es necesario el desarrollo de concentración y la concentración es producto de una atención sostenida, por lo que el pilar básico que entrenaremos es la atención prolongada. Acerca de la postura, nos remontamos un poco al sutra, en específico el Anapanasati Sutra. Dice así: He aquí el monje va al bosque y debajo de un árbol o choza vacía se sienta cruzando las piernas, enderezado el cuerpo y estableciendo su atención consciente enfrente de él. Conscientemente inhala y conscientemente exhala. En cuanto a la postura, la más comúnmente utilizada es llamada en sánscrito Svatikasana o Sukhasana, conocida occidentalmente como postura del loto o medio loto, que consiste en piernas cruzadas, espalda recta, ojos cerrados y lengua apoyada ligeramente en los dientes incisivos del maxilar superior, o dicho de manera más sencilla, en los frontales dientes de arriba. Algunas otras escuelas, como el Zen, utilizan Virasana, también conocido como Seisa en japonés. Consiste en piernas juntas, descansando en el piso el tibial anterior de ambas piernas y glúteos reposando sobre los talones. En Zazen se suelen dejar los ojos entreabiertos. Por tradición, nuestras manos realizan el Dhyani Mudra, es decir, palmas hacia arriba, derecha sobre izquierda y dedos pulgares tocándose levemente sin aplicar presión. La técnica en sí. Inhalando largo comprende estoy inhalando largo. Exhalando largo comprende estoy exhalando largo. 2. Inhalando corto comprende estoy inhalando corto. Exhalando corto comprende estoy exhalando corto. Anapanasati Sutra. Sentados cómodamente con la espalda recta, nos tomaremos un par de minutos para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente. Seremos plenamente conscientes de cada parte de nuestro cuerpo. Comenzando desde el pie derecho, subiremos sintiendo plenamente cada músculo y relajándole. Terminando con toda la pierna derecha, comenzaremos con la izquierda, por secciones posteriormente, músculos de la cintura, cada uno de los brazos, etc. Así subiremos hasta llegar a los hombros, cuello y terminaremos con la coronilla. En este momento abandonamos toda preocupación, distracción de nuestra vida mundana. Para otro momento vamos a dedicarnos al ejercicio. Debemos localizar una sección dentro de nuestras fosas nasales donde el aire al respirar hace contacto. Usualmente se encuentra unos 1 o 2 dedos debajo de los ojos. Está claro dentro del tabique nasal. Sin embargo, variará de acuerdo a cada fisionomía. Para esto probablemente debamos hacer 2 o 3 respiraciones con un poco más de fuerza con el fin de localizar esta área.
En otras palabras, el meditador simplemente observa su respiración, sea corta o larga, y no intenta modificarla, sino que observa su ritmo natural. Si pudiera resumir probablemente el aspecto más importante de la técnica en una línea sería esta: localizar el punto de contacto de nuestras fosas nasales con el aire y mantener la atención en ella. Probablemente en las primeras ocasiones tu atención no durará más de algunos segundos. Cuando notes que te has perdido en algún pensamiento, esto es totalmente normal. No debemos sentirnos culpables por ello. En el momento que te des cuenta de que te has ido en un pensamiento, simplemente regresamos a la respiración en el punto de contacto. El objetivo es ir desarrollando mayor atención. Puede ser que en las primeras ocasiones tengamos dificultad. Sin embargo, nuestros periodos de atención irán creciendo y nuestros periodos de inatención irán reduciéndose. Reitero, mantenemos nuestra atención en la sensación de contacto del aire dentro de nuestro tabique nasal a la vez que somos conscientes de ella. Este ejercicio se suele dividir en 4 secciones. La primera, contando mentalmente la inhalación y exhalación. Luego uniéndolas y luego retirando la cuenta mental. Sin embargo, en lo personal, considero mucho mejor dividirlo en únicamente 2, con cuenta y sin cuenta. El contar la respiración es una herramienta para mantener nuestra atención. Concentramos toda nuestra atención en el objeto de fijación, que es el punto de contacto dentro de nuestras fosas nasales. Esto durante la inhalación y luego durante la exhalación. Si permanecemos totalmente concentrados, entonces contamos mentalmente 1. Nos concentramos con totalidad en el punto de contacto al inhalar y luego exhalar. Si permanecimos concentrados, contamos mentalmente 2, y así sucesivamente hasta llegar a 10, y volvemos a comenzar la cuenta. No es recomendable contar más numeraciones, o contarlas en forma regresiva, debido a que nuestra atención cambia inmediatamente del objeto de fijación hacia la numeración, y la numeración no es el objeto de fijación. Algunas personas recurren al uso del Japa-mala para contar las respiraciones que efectúan con total atención y mantenerse atentos. Es otra opción. Hay unos cuantos errores comunes que vamos a ver. El primero sería pasar nuestra atención a simplemente contar. El objetivo no son los números. Y es aquí donde muchos se equivocan. Al tener una mente demasiado indisciplinada, muchas veces ni siquiera los números nos mantendrán conscientes. Podríamos pasar contando durante horas y no estaremos realizando nada en absoluto. El objetivo es el objeto de fijación, que en este caso es la respiración. 2. Seguir toda la respiración. Debemos mantener nuestra atención en el punto de contacto con el aire dentro de nuestras fosas nasales. Seleccionar una y mantenernos ahí en específico. Es muy importante que no sigamos el movimiento de la respiración, sino seleccionamos un punto fijo y no movamos nuestra atención de este, ya que buscamos llegar a una absorción meditativa, es decir, pretendemos entrar en samadhi. Para esto la mente debe estar focalizada en un solo punto, no debe moverse. 3. Respiraciones alteradas. Otro punto definitivamente de importancia es que la respiración debe ser con total naturalidad. No debe haber ninguna variante en la respiración. De lo contrario, no sería anapana. La absorción meditativa deberá surgir como resultado de la atención en el objeto de fijación, en este caso nuestra fosa nasal. Es decir, la concentración jugará un papel determinante. Si la respiración es corta, debemos estar conscientes que es corta. Si la otra es larga, estamos conscientes que es larga. Mas esto será de manera natural. En Anapanasati la respiración surge con naturalidad, no como si de un pranayama yoga se tratase. En el pranayama se juega mucho con técnicas de respiración. La más popular consiste en inhalar y exhalar con profundidad y fuerza por largos periodos de tiempo para eliminar el dióxido de carbono del cuerpo, lo cual provoca un aumento en el pH sanguíneo que obviamente promueve mareo, hormigueo en la coronilla, etc. Una técnica de respiración profunda y forzada que se contrarresta con periodos de retención de aire, lo cual no es este ejercicio y no es parte de esta técnica. Esta técnica es comúnmente utilizada en el yoga para apaciguar la mente, mas no es perteneciente a la técnica en cuestión. 4. Lugar no adecuado. El lugar donde vamos a practicar recomiendo que debería ser un lugar limpio y ordenado. ¿Y por qué?
porque el desorden y la suciedad inspiran cierto tipo de estrés mental y cierta incomodidad muy sutil, que no nos es en definitiva favorable para la práctica meditativa. Posteriormente, en el Sutra, nos menciona algunas prácticas de lo que en Occidente llamamos mindfulness o atención plena. Sin perder el objeto de fijación, claro, nos volvemos conscientes de la realidad en nuestro cuerpo y nuestra mente. Y ahora vamos a regresar al Sutra. Después se entrena así. 3. Voy a inhalar experimentando el cuerpo. Voy a exhalar experimentando el cuerpo. 4. Voy a inhalar calmando las formaciones corporales. Voy a exhalar calmando las formaciones corporales. 5. Voy a inhalar experimentando entusiasmo. Voy a exhalar experimentando entusiasmo. Voy a inhalar experimentando placer. Voy a exhalar experimentando placer. Voy a inhalar experimentando las formaciones mentales. Voy a exhalar experimentando las formaciones mentales. Voy a inhalar calmando las formaciones mentales. Voy a exhalar calmando las formaciones mentales. Voy a inhalar experimentando la mente. Voy a exhalar experimentando la mente. Voy a inhalar con satisfacción en la mente. Voy a exhalar con satisfacción en la mente. Voy a inhalar concentrando la mente. Voy a exhalar concentrando la mente. Voy a inhalar liberando la mente. Voy a exhalar liberando la mente. Voy a inhalar contemplando la transitoriedad. Voy a exhalar contemplando la transitoriedad. Voy a inhalar contemplando la disolución. Voy a exhalar contemplando la disolución. Voy a inhalar contemplando el cese. Voy a exhalar contemplando el cese. Voy a inhalar contemplando el renunciamiento. Voy a exhalar contemplando el renunciamiento. Satipatthana Sutra. Es decir, el sutra nos brinda 4 objetos mindfulness o 4 objetos a los que debemos estar pendientes, atentos y vigilantes. Estos son 1. El cuerpo, los movimientos y posturas del cuerpo. 2. Los sentimientos, las sensaciones que existen en el cuerpo y la mente, dolor, felicidad, calma, etc. 3. La mente, los pensamientos que surgen en la mente. Por ejemplo, pensamientos del pasado o futuro, pensamientos tóxicos o no, su origen, etc. 4. Los dhammas, grupos de fenómenos mentales y físicos que son de interés específico para el meditador, incluyendo los estados mentales que nublan nuestra conciencia, los 6 sentidos por medio de los cuales uno experimenta la realidad y muchos otros. Escrito por Dani Mahabodhi. Gracias por escuchar. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de la página web cristinaingrid.com. Gracias.